luego finalizará esta jornada la doctora Anne-Marie Mazza. Agradecemos la colaboración de Facundo Leguizamón Bondal. Yo voy a pedir un aplauso para Facundo, que ha colaborado. Ha colaborado activamente en la traducción, en el acompañamiento, con mucha empatía, con mucha simpatía, y es un orgullo y una alegría tenerlo aquí. Por otro lado, bueno, hasta las 18:15, pero si ustedes quieren quedarse, los doctores van a seguir exponiendo y va a haber un espacio de preguntas al finalizar. Así que, bueno, adelante, doctor Cecil, con su conferencia. Muy amable. Thank you so much for that introduction. And I wish to express my deep appreciation for the invitation. This is my second trip to Bariloche. I came to Bariloche 15 years ago. I remember having a trout dinner. It was delicious. And I have come to you after lunch, and the trout is still delicious. Quiere saludarlos, agradecerles por vuestra hospitalidad, decirles que agradecerle a nuestros huéspedes, decirles que ha estado en Bariloche 15 años atrás y que ha probado vuestras truchas y que recién en el almuerzo pudo reconfirmar su idea acerca de las truchas. I wish to speak with you about a problem that is common in the United States. I think it occurs in Argentina, though maybe not as often. But it's very common in a number of other countries in the world, like Great Britain and Australia. And that problem is how judges deal with scientific and technical evidence. Quiero hablarles de un tema que está en la agenda en los Estados Unidos, cree que también en la Argentina, pero que es común a lo que sucede en muchos países. Often judges arrive on the bench without a strong background in science. Many times that's because they felt that they really weren't students of science and they tried to avoid science. Now, with the way the world is changing, judges are not able to avoid dealing with scientific questions. Los jueces muchas veces llegan a sus posiciones de algún modo eludiendo los temas científicos, porque claramente muchos de nosotros no tenemos una inclinación hacia eso, pero lamentablemente en los últimos años esa posibilidad de eludir el roce de las cuestiones de ciencia no es tan factible. The way judges typically deal with difficult matters of science is by relying on expert witnesses. In recent years, this has been a problem in the United States. And let me give you an illustration of what I think that problem might be. Remember, this is just an illustration. En los últimos años, la manera en que los jueces suelen abordar los temas científicos es a partir del trabajo de los peritos, en realidad de los testigos expertos en el caso americano. En los últimos años han venido sucediendo situaciones acerca de las cuales le gustaría hablarles. Remember that in the United States, the parties, the attorneys, choose the experts that appear before the court. That's something somewhat different than it is here in Argentina. Recuerden que en los Estados Unidos las partes son quienes eligen a los expertos que concurren a los tribunales. Y esto claramente marca una diferencia con el sistema judicial argentino. And here is an illustration of the problem. In the United States, attorneys advertise, and this is an advertisement for an attorney, Bonita Yoder, who specializes in matters of workmen's compensation. These kinds of advertisements are very common in the United States. En los Estados Unidos es un hábito, es común que los abogados realicen publicidades. Este es un ejemplo de una abogada, Bonita Joe, especialista en indemnizaciones económicas, creo que dijo. Esto es un caso de publicidad. But if you look further back in the advertisement, you find this advertisement. Pero si siguen buscando, ven esta publicidad. Bonita Yoder is also a ventriloquist. ¿Pueden ver?
Bonita Joy es también una ventrílocua. And that's what worries judges. Judges are worried that the expert on the stand may be moving his lips, but the words are the words of the attorney. Esto es precisamente lo que los jueces temen, que los labios del perito, del testigo experto, se muevan y en realidad quien les esté hablando es el abogado de una de las partes, usando al ventrílocuo. So the challenge is to find, for the challenge that judges face is finding a way to get competent, thoughtful, scientific information while avoiding this kind of ventriloquism. Ese es el desafío de los jueces, encontrar confiable y sólida información científica eludiendo este tipo de situaciones. Here in Argentina, the courts in Argentina and the courts in the United States are somewhat different. Here in Argentina, I understand you follow a civil law system where the judge has a lot of control over the presentation of the evidence in the case and the selection of witnesses. Tengo entendido que el sistema judicial argentino es distinto al sistema judicial americano y que en vuestro sistema el rol del juez sobre el control de la prueba es muy activo y que tiene decisión en punto a qué prueba se produce, cómo se produce y demás. But we follow a different system in the United States. We follow a common law system derived from Great Britain. And under the common law system, the judges have less control over expert testimony. The experts are selected by the attorneys, and the questioning is done by attorneys. Nosotros seguimos el sistema del Common Law de Gran Bretaña. Y en el sistema del Common Law, los jueces no tienen ese control de la prueba, sino más bien está librado ese desarrollo probatorio a la actividad de cada una de las partes. And this problem of judges trying to understand complex evidence presented by the witnesses selected by attorneys has become more critical in recent years. Este problema de los jueces interpretando la prueba desarrollada por estos peritos especialistas de parte ha venido generando problemas en los últimos años. The expert evidence has become more complicated. Judges have become more concerned about the integrity of the experts. And mass tort litigation has resulted in claims that have bankrupted companies if the claims are not well-founded. In these ways, the issue of expert testimony has become more of a critical issue. La complejidad creciente de la prueba científica, la preocupación de los agentes del sistema judicial acerca de la integridad, la probidad de esos peritos, de esos expertos y los fenómenos de litigación masiva, por ejemplo en materia de bancarrotas, ha hecho de esto un panorama a atender. When I was at the Federal Judicial Center, we asked judges what problems they had with expert testimony. And these are the problems that the judges identified. Cuando él trabajaba en el Federal Judicial Center, tenían el hábito de preguntarle a los jueces cuáles eran los problemas que ellos detectaban en relación al desarrollo de la prueba científica. Y estos eran los problemas a los que hacían alusión nuestros colegas. By far, the greatest problem that judges are concerned about is that the experts who testify in their courts, who have been selected by the parties, will abandon their scientific objectivity and become advocates for the party that hired them. Por lejos, la primera dificultad que nos señalaban los jueces era que estos especialistas, estos peritos, habían sido seleccionados por cada una de las partes y de alguna forma perdían la objetividad, la imparcialidad. Judges also mentioned that expert testimony can be very expensive, and unfortunately some of the reforms that we have adopted in the United States
has required experts to do more work up front and has made it even more expensive in ways that we didn't anticipate. Otra de las situaciones que nos refieren o nos referían como problemática es el alto costo del desarrollo de esta prueba científica. Y lamentablemente, algunas de las reformas que fueron tomando lugar en el sistema judicial hicieron que los honorarios, los emolumentos de esos expertos aumentaran aún más. The last two problems are somewhat related. Judges also told us that experts often offer testimony that implies a reasoned assessment. They can't understand what the basis of the difference between the experts are. Their testimony just passes each other. El conflicto de las versiones testimoniales encontradas que los jueces encuentran dificultad por descifrar cuando hay versiones encontradas. And then lastly, judges said that some experts simply don't follow the standards of their profession, and they will offer testimony that is of questionable validity or reliability. Y finalmente, que muchas veces esos expertos no siguen los estándares de su profesión y que muchas veces eso redunda en la cuestionable validez o confiabilidad de esas versiones. In the United States, we've made a number of changes to the law that are intended to aid judges in dealing with expert testimony, and we have codified these standards in terms of a rule, 702, of our Federal Rules of Evidence. En el sistema federal americano se han hecho diferentes modificaciones y retoques tendientes a atender a este problema. Una de ellas es esta regla, la número 702 del sistema federal. So now, if an expert wishes to offer testimony in court, the expert must prove to the judge that the expert is properly trained or has experience that's appropriate. Second, must offer testimony that is based on sufficient information, sufficient facts or data, and that the expert is using the kind of reliable principles and methodologies of science. And lastly, the judge then looks to make sure that the testimony fits the issues presented by the case. En líneas generales, el experto debe seguir estas reglas, debe mostrarse calificado en punto a su entrenamiento, a sus calificaciones profesionales, debe acreditar que su versión está basada suficientemente en los hechos y en la información que rodea a esos hechos, que esa versión científica es producto o que descansa en principios y métodos sólidos de la ciencia a la cual pertenece y que esas versiones se ajusten a los hechos puntuales del caso analizado. These standards were developed from the Supreme Court opinion in which the Supreme Court, a case called Daubert versus Merrill Dow Pharmaceuticals, in which the Supreme Court pushed federal judges to become more active, to become more like judges in Argentina, to take a more prominent role in questioning the expert testimony. Esta regla procesal a la que hace mención fue inspirada por el caso Daubert de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que se propuso motivar a los jueces federales a tener un rol más participativo, más activo en lo relacionado al manejo de la prueba, como por ejemplo es el hábito de los jueces argentinos. As you might imagine, some judges in the United States were concerned that this new requirement was too demanding. It was asking too much of them in terms of understanding the basis of the scientific and technical evidence. Para muchos jueces, esta pauta que surge de esta norma procesal y de este leading case fue vista como muy demandante de sus tareas. The judges in the federal courts came to the Federal Judicial Center, where Bruce Clark and I worked together,
and ask us to prepare information that would help them understand scientific and technical evidence. Los jueces han recurrido al Federal Judicial Center, donde trabajamos Bruce y yo, a pedirnos que confeccionemos materiales que los ayude en la interpretación de estas cuestiones científicas. This is a 1,000-page manual that every federal judge receives. And as part of this manual, we explain the basis for now 10 areas of science that judges are likely to see. These are the 10 areas listed as chapters that you see on this, that you see on the chart. Como consecuencia de ese requerimiento, el Federal Judicial Center ha editado, y cada juez federal de los Estados Unidos tiene en sus oficinas, este manual de referencia científica que lo que se propone es explicar las bases de estas 10 disciplinas científicas que están ahí listadas. I mentioned I came to Bariloche 15 years ago when we began these kinds of programs. And I explained our plan to put together such a reference manual. I just now received this manual on scientific expert that's been prepared by the judges and scientists of the Rio Negro province. I think this is extraordinary work, and this is exactly what judges need, judges and scientists in other areas need to start providing. Dr. Pugliasso, I met all those years ago, and under his work and others, judges in Argentina now have this kind of manual that is very similar to the manual that we prepared for judges. And we're going to continue this kind of collaboration going on into the future. Hace 15 años tuvo la oportunidad de estar en Bariloche y trabajar con colegas de la ciencia y con jueces, entre ellos, yo no me acuerdo los apellidos, pero sí de Willy y de Leo, y en ese momento él tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con Leo, con Willy, y creo que estaba Ernesto Martínez también en ese momento, ahora fallecido, y se conversó acerca de los lineamientos del material trabajado en los Estados Unidos, y hoy se encuentra con la grata sorpresa, Leo y Willy han tenido la gentileza de obsequiarle un manual acerca de estos tópicos que produjeron ellos en un trabajo, en una iniciativa de la provincia de Río Negro, y que cree que ese es precisamente el esquema de materiales que los jueces en los Estados Unidos y seguramente serán útiles para los jueces de la Argentina. For your information, there are similar efforts now underway in Great Britain. The Royal Society is preparing information for British judges. There's a similar effort in Canada to prepare information for Canadian judges. So the province of Rio Negro is definitely in the forefront of this movement. Para vuestra información, iniciativas de este estilo son desarrolladas en Gran Bretaña por las sociedades científicas en Canadá, también entre la comunidad científica y los jueces, y definitivamente la provincia de Río Negro ha sido pionera en este tipo de trabajos. Allow me to show you just a bit of information about how we train judges in areas like clinical medicine, which Bruce Clark was discussing in terms of medical malpractice, and also a very complex area that's increasingly common called epidemiology. Permítanme, en los breves minutos que quedan, mostrarles cómo nos aproximamos al trabajo de algunas áreas científicas, como aquella de la que estuvo hablando Bruce hace unos minutos, responsabilidades profesionales médicas y también epidemiología. In the United States, we often train judges in areas of scientific experts by giving them a hypothetical case, an example of what they might see if they were sitting in court. And I believe I prepared and sent around a copy called, I call it the Blue River hypothetical, Rio Azul. What you have
is an example of materials that we use to train judges. En los Estados Unidos, para desarrollar encuentros de este tipo de capacitación con los jueces, utilizamos el método de los casos. Y se ha enviado un material sobre un caso llamado The Blue River, el río azul. Creo que ustedes tienen acceso a ese material. ¿Sí? Se trata de una viuda, de un hombre que murió en las cercanías de un río, hipotéticamente por los desechos químicos que iban a ese río y por comer los peces que habitaban ese río. His widow brings a lawsuit suing the company that dumped the waste into the river. And in this lawsuit, the widow wishes to introduce testimony by a medical doctor, the treating physician, and also testimony by an epidemiologist. La viuda promovió un pleito por estas razones y en el contexto de ese juicio, la parte actora pretende utilizar como elementos probatorios relacionados a estos aspectos científicos la versión testimonial del médico que trató a este hombre y de un epidemiólogo, supongo que This is the testimony offered by the medical doctor, that he was the family physician for 20 years, that he diagnosed the liver cancer and performed an autopsy to determine the cause of death, that he conducted a differential diagnosis, ruling out some causes, and the doctor concluded that the cancer was caused by this chemical, Qualchem 43, to a reasonable degree of certainty. Esta es la versión o los argumentos básicos de la versión del médico tratante, el médico que había sido por 20 años quien lo había atendido, quien le había diagnosticado cáncer de hígado confirmado por la autopsia y que esta habría sido la causa de la muerte, que barajó diferentes hipótesis de diagnósticos, pero que habría concluido con un alto grado de razonabilidad y de certeza médica que ese cáncer de hígado habría sido generado por esta sustancia química, ¿no? This is typical testimony by a treating physician in the United States. But now, under our new standards, judges have to look more closely at this to make sure that the testimony is founded on principles of proper practice of medicine. Esto es un ejemplo de una versión testimonial en la que se basa un caso en los Estados Unidos. Pero ahora los jueces están obligados a mirar un poco más profundamente y con más atención los basamentos científicos de este tipo de versiones. So in this manual, the 1,000-page book that I mentioned, we have a chapter that explains to judges how doctors go about making their decisions. It explains this technique that doctors use called differential diagnosis. En este manual, al que les hice referencia, este libro de 1000 páginas que nosotros preparamos, una de las cosas que intentamos explicar es cómo los médicos realizan el procedimiento de diagnóstico, los pasos que contiene un procedimiento de diagnóstico diferencial. Differential diagnosis is a technique that doctors use when they are gathering information, identifying a likely cause, gathering more information, and revising their opinion, and it goes through this iterative process. Diferentes métodos de diagnóstico, cómo se va relevando la información que permite construirlo, cómo se va retroalimentando esa información. In each case, the doctor is trying to determine the most likely cause of the disease. En cada caso, el juez
está intentando encontrar la causa más probable de la enfermedad. And this is an example of the complex decisions that doctors must make. In red, the specific causation decision is the decision that the cancer was caused by the chemical. But everything else are things that the doctors must consider in reaching that decision. Este esquema habla de la complejidad de los factores que debe tener en cuenta una evaluación de este tipo. En rojo, la detección del agente específico de causación de esa enfermedad, pero alrededor un montón de otras situaciones. And let me just mention some of these topics. If you look at the medical condition of the patient, that's where the doctor looks at the family history, the lab tests, the physical, all of the common things that doctors do. But doctors must also understand general causation. What kinds of chemicals can in fact cause liver cancer? Doctors must understand that kind of scientific literature. And then the doctor must assess how much exposure the patient had. In this case, Mr. Smith drank water from the river and also had fish twice a week. What does that mean in terms of the exposure and in terms of temporal relationship? How long did he do this and how recently was he exposed? And after taking all this into consideration, the doctor must also consider these modifying factors. For example, liver cancer can also be caused by hepatitis or alcoholism, and the doctor has to rule this out in order to come to a proper decision. So as you see, this is an extraordinary complex decision that doctors are making every day. Veremos qué podemos hacer. Por un lado, por un lado, uno de los aspectos a considerar es la condición clínica del paciente, su historia de familia, los aspectos relevantes de sus antecedentes. Por otro lado, las causas generales que pueden determinar la generación de un cáncer de hígado. Desde otra perspectiva, la evaluación de las situaciones de exposición a esos factores de riesgo que son alegados en este caso concreto, que esta persona vivía cerca del río Azul, que esta persona pescaba habitualmente en ese río Azul y que comía los peces de ese río Azul, la cantidad de tiempo que ha estado expuesto a esos factores y cómo la dinámica de esos factores puede afectar. Como ven, una compleja situación que debe ser evaluada para un correcto proceso de diagnóstico. These are the problems that doctors confront in terms of differential diagnosis. And let me just skip over to the dilemma that doctors often face in trying to make these decisions and using that complex diagram that I showed you. There are certain problems that doctors confront. When they see a case study, it's easy to be misled by a case study. When they see close proximity of cause, it's easy for doctors to be misled. Also, when doctors are looking at older individuals, it's easy to attribute a cause to a single person, but older people have a lot of possible causes. Todo este proceso de diagnóstico diferencial de una enfermedad encierra una serie de factores que a veces enfrenta a los médicos a situaciones dilemáticas. Now, in the United States and elsewhere, there's a movement toward evidence-based medicine, and this is an important change, and it's a way that we're really going to change the way medicine is placed in the practiced everywhere in the world. Evidence-based medicine is testimony that is based on scientific findings of studies.
Hay un movimiento nuevo que vendría a dar las bases de la ciencia médica en la actualidad, que es el de la medicina basada en evidencia. If you're interested in evidence medicine, we can talk more about it during the questions. But I do want to talk about what's on the threshold, what's on the horizon. Si tienen alguna cuestión sobre medicina o alguna duda sobre medicina en evidencia, basada en evidencia, podemos hablarla, pero a él le gustaría hablar de estos temas en este momento. We're entering a time of personalized medicine. You know, each one of us has a genome that we've inherited from our parents. And that genome makes us more or less susceptible to certain kinds of diseases. Estamos enfrentando un momento en el cual la medicina está mutando hacia una suerte de personalización, ¿no? Personalización de la medicina. Cada persona tiene una conformación genética que de algún modo condiciona el desarrollo de las mismas. In the near future, we're going to see pharmaceuticals, drugs, that are designed for specific individuals around the individual genome. En el futuro cercano vamos a ver diseñados productos farmacéuticos para determinadas personas en base a esto de la cuestión genética. And when something goes wrong, that means there's going to be litigation, and the judges will confront both evidence about the genome and evidence about the pharmaceuticals. Y probablemente, cuando las cosas no anden bien, vamos a tener a los jueces enfrentando los problemas que surgen de estos conflictos. So that is an example of the way we try to train judges in certain areas of science. If you're interested in this manual, it's free. If you leave me a business card, I will make sure that I send you a location where you can download the manual for free. Este es un ejemplo de cómo nosotros intentamos proveer capacitación a nuestros jueces. Desde la confección de estos manuales, si alguno de ustedes tiene la inquietud de disponer de ese material, por favor, bríndenme sus datos de correo electrónico. Él se va a asegurar de pasarles el link desde el cual pueden descargar este material. Let me conclude by mentioning one initiative that we've just started in collaboration with the judges of Argentina. As I said at the outset, this is a problem that is worldwide. It's a problem that occurs in many countries. Permítanme finalizar mencionando un proyecto que estamos desarrollando con jueces de la Argentina. Como les decía al comienzo de nuestra charla y como estuve hablando en el break con algunos de ustedes, este es un problema que se manifiesta a nivel global, a nivel mundial. But the justice systems in each country is somewhat different. So the solutions to the problems have to be tailored to the individual countries. Pero claramente los sistemas judiciales de cada una de las naciones son diferentes. Entonces, la forma en la cual se enfrentan estos desafíos generados por estas situaciones, claramente son diferentes. We're working with Judge Ricardo LaRossi in Buenos Aires and with Dr. Maza at the National Academy of Sciences to gather judges from around the world to talk about the kind of problems they have and to suggest that they implement these kinds of solutions. And in that effort, we want to make sure that the scientific evidence manual here in Rio Negro is something that other judges become aware of. Estamos trabajando en un proyecto junto al doctor LaRossi y a la doctora Maza de la Academia de Ciencias a nivel mundial, un poco inspirados en el tratamiento de estas cuestiones en los manuales de referencia, como el de la provincia de Río Negro. Thank you very much. Let me know if you have questions. Gracias. Tiene el alcance de solo que estén mejor preparados para una buena toma de decisiones, o incluye de alguna manera que haya alguna interacción con los peritos para mejorar el conocimiento sobre el tema.
Does this training judicial process look for the judicial training only, or it tries to generate communication between the experts and the judges? That's a fascinating question. The training in the United States looks mostly at the experts, but in Australia, they've done an effort, an initiative to try to get the experts who are in conflict to talk with each other, and they bring the experts who are opposing in testimony into the room and have them discuss in front of the judge the nature of the evidence. Tal vez en los Estados Unidos no, pero Australia mencionó, ¿no? En Australia sí. Por ahí el esfuerzo del sistema es por sentar a los expertos y permitir que se genere la discusión en frente de los jueces, con los jueces, incluyendo a los jueces. And just in conclusion, let me say that I'm not sure we're doing it the correct way in the United States. We put a great burden on the judges to understand science. I think judges are very talented and committed, and I think for the most part they understand science. But other countries have different solutions. Sí, él cree que en los Estados Unidos no sabe si están haciendo las cosas de la manera correcta. Tal vez están poniendo demasiada carga en los jueces y tal vez eso habría que revisarlo. ¿Se refiere a peritos oficiales? No, yo creo que se refiere no a los peritos, a todos los peritos, básicamente a los de parte, porque esos son los que... What alternatives do you evaluate in that sense? Well, in Australia, when they bring the judges together, when they bring the experts together, in Australia they call that hot tubbing. It's like all the experts have to sit into the hot tub and talk to each other. In England and Wales, they have a very different system. They require the parties to choose a single expert, to agree on an expert, and the court will not permit them to, as under their tradition, to have their independent experts. In Australia, they have a system that requires the expert to basically express an allegiance to the court and to assure the court that nothing has been left out. Diferentes sistemas. Uno al que hicieron referencia, el de Australia, en el cual hot tubes. La técnica del jacuzzi. Todos discutiendo delante del juez para que los jueces puedan formarse su opinión. En contraposición a la situación de Inglaterra y en Gales, en la cual por ahí están forzados las partes a elegir uno